El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación. El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación.
El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación. El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación.
El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación. El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación.
El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación. El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación.
El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación. El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación.
El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación. El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación.
El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación. El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación.
El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación. El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación.
El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación. El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación.
El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación. El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación.
El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación. El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación.
El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación. El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación.
El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación. El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación.
El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación. El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación.
El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación. El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación.
El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación. El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación.
El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación. El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación.
El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación. El Hombre de Acero 2013 reinventa el origen de Superman, siguiendo a Clark Kent mientras descubre sus extraordinarios poderes y enfrenta los desafíos de convertirse en el mayor héroe de la Tierra. Con una acción impresionante, profundidad emocional y la épica banda sonora de Hans Zimmer, la película ofrece una versión moderna y más oscura del icónico superhéroe. El Hombre de Acero es una reinterpretación moderna de la historia de origen de Superman, presentando al héroe icónico con un tono más oscuro y realista en comparación con adaptaciones anteriores. La película sigue el viaje de Clark Kent desde niño, descubriendo sus poderes, hasta convertirse en Superman, el protector de la Tierra. Henry Cavill ofrece una actuación sólida como el protagonista, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad de un alienígena que lucha por encontrar su lugar en el mundo humano. El estilo visual de la película es grandioso e intenso, con la cinematografía característica de Zack Snyder que enfatiza batallas épicas, destrucción y escenas de gran escala. Las secuencias de acción son ambiciosas, especialmente los enfrentamientos culminantes entre Superman y el General Zod, que muestran un poder inmenso pero también generan debate sobre los daños colaterales en Metrópolis. Michael Shannon interpreta a Zod con convicción, ofreciendo un antagonista convincente cuyas motivaciones, aunque extremas, nacen del deseo de preservar su especie. La banda sonora de Hans Zimmer es destacable, combinando temas heroicos con un sentido de gravedad que añade peso emocional al viaje de Clark Kent. Aunque algunos críticos señalaron el tono más oscuro de la película y la gran destrucción como elementos divisivos, El Hombre de Acero logra explorar los dilemas morales y las luchas emocionales de una figura casi divina que intenta vivir entre los humanos. El Hombre de Acero revitalizó a Superman para el siglo XXI, ofreciendo una historia visualmente espectacular, rica en temas y emocionalmente resonante. Es imprescindible para los aficionados al cine de superhéroes que aprecien la acción de alto nivel combinada con profundidad filosófica. Una propuesta visualmente impactante y que invita a la reflexión sobre Superman, reinventando al héroe para una nueva generación y equilibrando acción, emoción y cuestiones filosóficas sobre el poder, la responsabilidad y la identidad. En definitiva, El Hombre de Acero ofrece una experiencia de superhéroes emocionante y profunda. Combina batallas épicas, narración emocional y dilemas morales, consolidando a Superman como un símbolo atemporal de esperanza y heroísmo para una nueva generación.